Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hechos Criminales. Hoy les traigo el caso de Baseline Killer. Mark Doe, también conocido como el asesino de Baseline, era un secuestrador, violador, ladrón y más tarde el asesino en serie estadounidense que estuvo activo en Arizona del año 2005 al 2006, coincidiendo con otro caso de asesinato en serie en la zona. En el año 2005, la policía de Phoenix, la capital de Arizona, en Estados Unidos, estaba atravesando por una de las más estresantes situaciones. Dos asesinos en serie estaban operando al mismo tiempo dentro de su jurisdicción. Mark Doe había nacido en Phoenix un 6 de septiembre de 1964. En una familia de clase media-baja con 14 hermanos, y Mark era el penúltimo de sus hermanos. Varias fuentes informan que el clan Doe tenía problemas con el abuso de drogas, aunque no todos siguieran un mal camino. Muchos de ellos se convirtieron en buenas personas y productivas. Los padres de Mark, Willie y Alberta, estaban separados. La madre de Mark había muerto cuando él tenía 12 años. Y un tiempo después, él se fue a vivir con su hermano mayor. Cursó sus estudios secundarios en Corona del Sol High en Temple, Arizona, donde jugó al fútbol americano, aunque no con tanto éxito como su hermano mayor Michael. Pero Mark no se graduó por no tener suficientes créditos, aunque cuando aún estaba en la escuela, a los 18 años, un estudiante afirmó que los hermanos Doe habían abusado repetidamente de ella en la casa de los jóvenes. Pero al parecer la chica había acudido al sitio voluntariamente y afirmó que no cooperaría para llevar a los hermanos a juicio, por lo que el caso quedaría cerrado. Pero esto era solo el comienzo. Mark, a los 23 años, había sido detenido por entrar a una propiedad ilegal. Un año más tarde, por conducir en estado de ebriedad, y a los 25 fue acusado de agresión sexual e intento de asesinato en segundo grado. La identidad de la víctima no fue revelada, pero la prensa se dirigió a ella como Darling. La madrugada del 6 de agosto de 1989, la policía acudió a la llamada de personas que denunciaban que un hombre estaba golpeando con la culata de un arma a una mujer que se encontraba semi-inconsciente en un estacionamiento. Los efectivos acudieron a la llamada y encontraron a Darling desnuda de la cintura para abajo, con su cabeza sangrando. Los testigos afirmaron que vieron a un hombre retirarse y que además llevaba un revólver plateado. La mujer fue hospitalizada con fractura de cráneo, laceraciones profundas y moretones en todo el cuerpo. 3 días después despertó y pudo declarar y afirmó que su atacante había sido Mark Doe y dio su dirección. Darling contó que se conocían y que estando en su departamento, Mark la golpeó repetidamente, la arrojó a la bañera e intentó ahogarla, pero ella logró escapar y salió al estacionamiento perseguida por su atacante. La policía detuvo a Mark, quien según su versión estaba teniendo relaciones consensuadas con Darling, cuando 2 hombres armados, uno de ellos con una ametralladora, entró al departamento, la golpearon y se fueron. Afirmó que él estaba ayudando a Darling a llegar a la casa de su abuela cuando los hombres regresaron y volvieron a golpearla, ante lo cual él había escapado. Por supuesto que nadie le creyó. A Mark le esperaban varios años de prisión, pero una serie de errores judiciales permitieron una negociación en la cual Mark se declararía culpable de 3 cargos de agresión con agravantes a cambio de que le retiraran las acusaciones de peligrosidad, lo que le permitía ser elegible para la libertad condicional. Un año más tarde, cuando estaba por ser dictada su sentencia, Doe, quien no sé por qué estaba en libertad, robó un supermercado con una pistola plateada, que sería descrita en varios de los otros casos. Obligó a 2 empleados a que lo acompañaran en el automóvil, pero la escena fue vista por muchas personas que avisaron a las autoridades, reportando el modelo del auto y el número de patente.
Pronto las autoridades lo detuvieron en su departamento junto a los $500 robados. Uno pensaría que los cargos por este robo a mano armada y secuestro serían considerados delitos graves que se sumarían a lo que ya estaba cursando por la agresión de Darling, y en consecuencia Mark tendría una condena considerable. Pero lo cierto es que por el caso de Darling, el juez solo le dio 15 años con posibilidad de libertad condicional a los 10. Y por el segundo caso, también a través de un acuerdo, Mark se declaró culpable. Solo lo sentenciaron a 4 años. Después de 13 años de prisión, el 8 de marzo del 2004, Mark acudía a su audiencia ante la Junta Estatal de Libertad Condicional. Mark había mostrado un buen comportamiento en prisión y asistió a varios programas de autoayuda. Además, había contraído matrimonio con una mujer llamada Wendy Carr, con quien estaba compartiendo vivienda antes de caer preso. En la audiencia, Wendy y una activista de prisiones hablaron a favor de Udoh, y él aseguró que el alcohol y las drogas fueron los responsables de su comportamiento. Al final, el panel, que tenía en sus manos la decisión, con votación de 4-1, le dio la libertad anticipada a Mark. Mark y Wendy nuevamente se mudaron juntos para dar inicio a una nueva vida lejos del delito. De hecho, según se pudo conocer, Mark consiguió un trabajo como obrero para una importante empresa de construcción. Él era considerado un gran trabajador, además muy popular entre sus compañeros. Lo mismo opinaban los vecinos de Mark y Wendy, quienes lo veían como un hombre simpático y amigable, cuya sonrisa resultaba bastante atractiva para las solteras del lugar. La vida de la pareja y en general de la colectividad de la zona se desarrollaba con normalidad, pero una serie de delitos comenzó a amenazar la tranquilidad de los ciudadanos de Phoenix. El 6 de agosto del 2005, 3 adolescentes fueron atacadas por un hombre armado que los obligó a ir detrás de una iglesia cercana a la ruta, llamada Baseline Road, donde abusó de 2 de las chicas. La policía no lo sabía, pero este sería el inicio de una larguísima lista de delitos que en los meses siguientes mantendría a la colectividad de la ciudad en extrema alerta y a los organismos de seguridad en una afanosa búsqueda. Unas semanas más tarde, el 14 de agosto, otra agresión sexual fue denunciada. A la víctima además le robaron sus pertenencias. 3 semanas después, a inicios de septiembre, se registró un homicidio contra una joven llamada Georgia Thompson, con tan solo 19 años. Ella acababa de llegar al estacionamiento del complejo de departamentos en el cual ella vivía, regresando de una salida con su novio y los padres de él. El cuerpo de la joven fue descubierto con la camisa levantada, los pantalones desabrochados y con un tiro en la nuca. Su cartera no fue encontrada. El 15 de septiembre se verificó otra agresión sexual y solo 5 días después, 2 jóvenes hermanas que regresaban a casa después de un día de parque se convirtieron en las nuevas víctimas. Una de las chicas estaba claramente embarazada, pero esto no fue impedimento para que un hombre las abordara y a punta de pistola las obligara a apartarse a un lugar apartado, donde violó a la menor de las hermanas mientras apuntaba al vientre de su hermana embarazada. El 28 de septiembre del 2005 se registraron 2 delitos separados, un robo y un asalto sexual con robo. En los siguientes días, semanas y meses, los hechos delictivos seguirían combinándose con una mezcla de agresiones físicas, sexuales y robos. Los casos se verificarían en un radio cercano a Baseline Road, por lo que el depredador conocido comenzó a ser llamado el violador de Baseline. El 3 y el 7 de noviembre se cometieron múltiples delitos. El día 3, a las 8 de la noche, se registró un robo a poca distancia. 9 minutos después, una agresión sexual. Ese mismo día, un hombre descrito como moreno con rastas y sombrero de pescador entró a una tienda a punta de pistola y robó $720. Y en menos de 10 minutos más tarde se notificó que un hombre disfrazado de Halloween con lentes de plástico agredió sexualmente a una chica que dejaba unos artículos en un bote para donaciones. Tras el ataque, el agresor le exigió a la víctima que lo trasladara a la esquina porque acababa de realizar un robo. 4 días después, el misterioso hombre robó a 11 personas en 3
restaurantes que se encontraban en una misma línea. Tras el último robo, el criminal disparó un tiro al aire y el casquillo de bala fue recuperado. Pero a partir del 12 de diciembre, la ya grave situación empeoró. Y esa noche, los detectives de homicidio de Phoenix son llamados por la aparición del cadáver de una mujer detrás de un almacén. Al llegar al lugar, los investigadores se encontraron con el cuerpo tendido boca arriba en un charco de sangre, con su corpiño a la vista y los pantalones ligeramente bajados. La mujer presentaba 2 disparos a quemarropa en la cabeza. No tenía cartera ni identificación, solo una bolsa de compras con un diseño navideño. Un hombre se acercó a la policía para informar que posiblemente había visto al asesino. Su nombre era Pete Ochoa, que trabajaba en el almacén donde funcionaba un local de comida rápida, detrás del cual fue encontrado el cuerpo. Ochoa afirmó que escuchó unos golpes en la puerta trasera y creyó que eran unos niños jugando a la pelota. Ochoa sale a espantarlos y vio a un hombre que vestía un suéter con capucha, agachado sobre el cuerpo inmóvil. El encapuchado también vio a Pete. Se levantó y apuntó su pistola plateada contra el trabajador, disparando, pero el arma no le funcionó. De inmediato, Ochoa corrió y se encerró en el almacén. Desde dentro pudo ver cómo la manija de la puerta se movía y entendió que el hombre estaba tratando de entrar por la puerta, pero no se abrió. En el lugar, los investigadores encontraron 2 casquillos de bala calibre 38 detonados y una bala completa, que era la que había fallado en contra de Pete. Al día siguiente, a través de las huellas dactilares, las autoridades pudieron identificar quién era la víctima. Identificaron a la víctima como Tina Washington, de 39 años. Trabajaba en un preescolar cercano, del cual estaba saliendo cuando ella fue atacada. Las autoridades notificaron a la familia de Tina y le preguntaron a sus hijos mayores si su madre usaba joyas o elementos que llamaran la atención, y uno de ellos respondió que sí, un anillo muy especial. El de su madre tenía escrito el nombre de sus 3 hijos y junto a ellos su piedra de nacimiento. Luego, una compañera de Tina dijo que ella, al salir, siempre se quitaba el anillo y lo colocaba en una pequeña bolsa hermética dentro de su cartera para no llamar la atención en la calle. Uno de los investigadores recordó que en la sede policial había circulado un memorándum sobre un hombre que agredía sexualmente, robaba a mujeres cerca de Baseline Road, y se preguntó si acaso existía una conexión entre este y los otros casos. A finales de 2005, mientras era entrevistado por la policía de Kentucky en torno a un caso de robo, un individuo de nombre James Mullins sostuvo que era el autor del asesinato de Georgia Thompson, la joven de 19 años. Este hombre le contó a la policía que le había disparado a Thompson cuando ésta trató de robarle en las afueras de un bar de striptease donde trabajaba. Quizás de manera apresurada, Mullins fue acusado con cargos de asesinato en 2º grado, pero la pequeña victoria se fumó cuando se supo que Mullins ni siquiera se encontraba en el estado en el momento del hecho, y más tarde los cargos en su contra fueron retirados. A inicios de 2006, la policía de Phoenix creó un grupo de trabajo especial con detectives experimentados para poder investigar todos estos casos. Destinó unos 100 agentes de calle para apoyar a tiempo completo en las búsquedas. Los funcionarios hicieron público un boceto realizado a partir de las declaraciones de la víctima de inicio de noviembre del 2005, donde se apreciaba a un hombre con rastas y un sombrero de pescador. El boceto fue difundido en todos los medios de comunicación. La policía realizó reuniones comunitarias para distribuir la imagen, que más tarde incluso fue colocada en vallas publicitarias, ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que llevara al arresto de este hombre. Mientras el pánico se apoderaba de la población, las mujeres comenzaron a tomar clases de defensa personal. Las ventas de armas aumentaron considerablemente y así también los sistemas de seguridad para sus hogares. Pero los casos se seguirían sumando.
El 20 de febrero del 2006, poco después de las 7:30 de la mañana, los cuerpos sin vidas de Romelia Vargas, de 38 años, y Mirna Palma Román fueron encontrados dentro del camión de comida en el cual las mujeres trabajaban, y las dos tenían 2 disparos. Al mes siguiente, el 15 de marzo, 2 empleados del restaurante Yogi's fueron encontrados muertos. El cuerpo de Liliana Sánchez Cabreras, de 20 años, se localizó en el estacionamiento de un local de comida rápida y el de su compañero Chau Chong fue encontrado a unos 2 kilómetros de distancia. Ambos presentaban un disparo en la cabeza. 2 semanas más tarde, el 29 de marzo, un empresario llamó a la policía al descubrir rastros de sangre en el estacionamiento. Las autoridades llegaron al lugar, pero tras registrar el área no encontraron nada. Una semana más tarde, el mismo denunciante llamó nuevamente a las autoridades, ya que él estaba buscando la fuente de un fuerte olor. Había encontrado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, con un disparo en la cabeza. La víctima sería identificada como Christine Nicole Gibbons. El 10 de abril, un pequeño de 8 años llegó a su casa del colegio y al entrar por el garage escuchó correr el agua del baño. Cuando se acercó, encontró a su madre muerta en la bañera. Se trataba de Sofía Núñez. La causa de muerte fue un disparo en la cabeza. El 1 de mayo, en el área del estacionamiento de los mismos restaurantes donde en noviembre 11 personas fueron robadas, un hombre con una máscara de látex de Halloween secuestró a una mujer que se encontraba dentro de su vehículo y la agredió sexualmente. El trabajo de los investigadores no era sencillo, ya que no había testigos de los hechos y para colmo, a la par, estaban apareciendo otras series de víctimas que incluían hombres, mujeres y hasta mascotas, a las cuales les disparaban desde un automóvil en movimiento. Otros asesinatos en series operaban en paralelo. El grupo de trabajo del caso también había reunido una lista de 100 delincuentes sexuales convictos que vivían en las inmediaciones del lugar donde el asesino de Baseland estaba atacando. A finales de junio, Carmen Miranda, de 37 años, fue secuestrada de un autolavado mientras hablaba por teléfono con su novio, quien escuchó sus gritos al momento de ser atacada. Su agresor la dominó, tomó el volante del auto y se trasladó unos 100 metros para estacionarse atrás de una barbería, donde después fue encontrada la mujer con un disparo en la frente. Llegados a este punto, posiblemente ustedes y yo nos estaríamos preguntando cómo, habiendo tantas agresiones sexuales, no se hablaba de muestras de ADN que ayudarían a identificar al criminal. Pero, posterior a esto, hubo una demanda ante el Tribunal Superior que alegó que el Departamento de Policía no había analizado de manera oportuna las muestras de ADN disponibles. Al acercarse el verano, los detectives a cargo del caso comenzaron a hacer presión para que las evidencias de ADN fueran procesadas con más urgencia. Se supo que los investigadores de la escena del crimen habían encontrado ADN en los senos de la joven atacada en presencia de su hermana embarazada. Pero los técnicos del laboratorio de Phoenix desecharon de entrada la muestra del seno izquierdo ya que estaba sucia con tierra, pero igual fue guardada. Pero analizando la del seno derecho, concluyeron que la muestra no era suficiente para identificar a un sospechoso por medio de la base de datos de agresores sexuales. Estas y otras muestras fueron enviadas al Laboratorio de Criminalística del Estado de Arizona, que disponía de más recursos que el de la ciudad de Phoenix. Hicieron llegar una lista de 75 potenciales sospechosos de ser el asesino de Baseland. Unos 30 de ellos eran convictos, por lo cual su ADN estaría registrado en la base de datos. Pero tales cotejos llevarían su tiempo. Entretanto, un investigador de la prisión estatal se comunicó con los detectives del grupo especial de trabajo en el caso para decir que una mujer afirmaba que había visto el boceto del asesino de Baseline y sabía quién era. Lo identificó como Mark Doe. La mujer era Darling, cuya violación puso tras las rejas por primera vez a Doe. Se ordenó que el hombre fuera ubicado y puesto bajo vigilancia.
El 21 de junio de 2006, un detective y el oficial de libertad condicional de Mark fueron a visitarlos y él accedió a proporcionar las muestras dactilares y ADN que le fueron solicitadas. Por otra parte, los investigadores de balística lograron analizar las balas y casquillos encontradas en las víctimas y escenas del crimen, incluso la bala que no detonó en el caso de Tina Washington, logrando determinar que todas habían sido disparadas por la misma arma, una pistola calibre 38. Queda así confirmado que todos esos casos estaban relacionados y que un mismo hombre era el responsable de todos ellos. Finalmente, una experta del Laboratorio Criminal de Arizona analizó la muestra originalmente no estudiada del seno izquierdo de una de las hermanas con un nuevo procedimiento y pudo lograr aislar e identificar un ADN masculino. El 2 de septiembre del 2006 informó a la policía de Phoenix que la muestra genética pertenecía a Mark Doe, quien había proporcionado una muestra de su ADN. Más tarde, ese mismo perfil coincidiría con otras víctimas de violación verificadas en los meses anteriores. El 6 de septiembre, el mismo día de su cumpleaños número 42, Mark fue arrestado y sin resistencia enfrente de su casa. En principio fue detenido por la violación del caso de las hermanas. Con el pasar del tiempo, las acusaciones se extenderían a varios otros casos de agresión sexual. La mayoría de los ataques se habían producido en un perímetro de unos 4 kilómetros alrededor de la casa de Mark. Los investigadores realizaron varias inspecciones y registros. Entre los primeros objetos incautados se encontraban un par de zapatillas blancas que llamaron la atención de la policía porque muchas de las víctimas se referían a calzados blancos o negros de su agresor. A pesar de que hayan sido lavados, los análisis forenses detectaron la presencia de 2 ADN de las víctimas asesinadas. Uno le pertenecía al único hombre asesinado por Mark, Chao Chou, y el otro correspondía con el de Christine Nicole Gibbons, asesinada a finales de marzo del 2005. Microscópicas muestras de sangre de Gibbons también fueron encontradas en un pasamontañas negro recuperado en el fondo de un tacho de basura. El detective principal del caso no se mostró feliz con el hecho de que solo hubiesen decomisado los zapatos blancos y negros. Sospechaba que podría haber más pruebas en otros calzados, ya que casi a la totalidad de las víctimas Mark les había disparado a quemarropa. En las pruebas obtenidas en los primeros zapatos se logró una orden para un segundo registro a la casa de Mark, y el trabajo de recolección y análisis del resto de calzados sería titánica. Mark poseía decenas de pares de zapatos, suficientes como para cubrir las necesidades normales de 10 hombres, pero el trabajo valdría la pena. En el interior de un zapato de cuero marrón y dentro de una bolsa de plástico hermética usadas para sándwich se encontraron algunas prendas, entre ellas el anillo de Tina Washington y la pulsera. Desde la detención de Mark Doe, su esposa Wendy Carr se convirtió en su más tenaz defensora, asegurando que las conclusiones de la policía de Phoenix eran mentiras y que los funcionarios habían colocado las evidencias encontradas en su casa con la finalidad de incriminar a su marido y cubrirse de gloria resolviendo uno de los casos criminales más estremecedores de Arizona. Esta tesis también era sostenida por familiares y vecinos cercanos del acusado. En distintas entrevistas ante los medios de comunicación y más tarde en el desarrollo del juicio contra Mark, su esposa Wendy sostuvo que su matrimonio fue siempre perfecto, asegurando que jamás vio cambios en el comportamiento de su esposo, nada fuera de lugar, ningún cambio de humor y jamás faltó al trabajo. Para Wendy, su esposo fue detenido porque encajaba con el perfil y comentó: "Es negro, vive en el área de muchos de los crímenes que ocurrieron cerca de aquí, está en libertad condicional, ese es un blanco fácil, es todo lo que necesitaba". La esposa daba por hecho que el ADN de su marido había sido colocado por la policía. Wendy inició un blog en el que buscaba apoyo en su defensa para su pareja y exponía la versión de las pruebas presentadas por los investigadores. Pero la policía de Phoenix publicó cientos de páginas en las que se explicaba en detalle todos los pasos seguidos en la investigación del asesino de Baseline. Así se supo que los investigadores tenían al menos 10 buenos sospechosos, pero profundizando
en las búsquedas ya habían descartado varios hombres. En esos documentos apareció el nombre de Mark. La difusión de estos documentos se conocería que Mark en una ocasión se hizo pasar como mendigo que empujaba un carrito de supermercado con el que golpeó a una mujer obligándola a subir a su vehículo. Una vez ahí, el ahora acusado obligó a la víctima a que le hiciera sexo oral o de lo contrario la mataría. La prensa también haría públicos informes que dan cuenta de que la evidencia clave para resolver el caso estuvo alrededor de 9 meses en manos de la policía sin ser analizados efectivamente. La policía de Phoenix recomendó a los fiscales de acusar a Mark de 74 cargos, entre los que estaban incluidos 9 asesinatos en primer grado, incluyendo el de Sofía Núñez el 10 de abril del 2006, de quien se supo que conocía a su atacante, pues le habría instalado un sistema de seguridad en su casa. Además, 5 agresiones sexuales, 3 intentos de agresión sexual, 10 cargos por secuestro, 12 por robo a mano armada, 4 por intento de robo a mano armada, 3 cargos de abuso sexual, 9 cargos de conducta sexual con un menor, 13 de asalto agravado y 3 por exhibición indecente. En marzo del 2017, la Fiscalía informó que solicitaría la pena de muerte para Udo y aseguró que las mujeres que perdieron la vida se negaron a permitir que las ultrajara. El proceso contra Mark se llevó a cabo en 2 juicios separados, uno en el 2011 y el otro en 2017. Básicamente, casi lo único que la Fiscalía discutió fue la legitimidad de los registros realizados al hogar del acusado para insinuar que las evidencias encontradas ahí habían sido colocadas por la policía. Para cuando finalizaron los 2 procesos judiciales, Mark Goodall había sido declarado culpable, por los cuales fue condenado a más de 1.600 años de prisión y recibió una condena a muerte por cada uno de los 9 asesinatos perpetrados. Cabe destacar que hasta el último momento Mark sostuvo su inocencia ante el jurado que determinó su destino, y en octubre del 2015 Mark apeló a sus 9 sentencias de muerte y las demás por delitos graves ante la Corte Suprema de Arizona. Su abogado argumentó que cada asesinato debió ser juzgado por separado, pero en junio del 2016 todas las sentencias fueron confirmadas. Actualmente, Mark se encuentra en el Corredor de la Muerte en Arizona, ubicado en la unidad del Complejo Penitenciario Estatal de Arizona. Cabe destacar que en junio del 2009 se filtró un informe policial que reflejaba la existencia de otro sospechoso que había sido interrogado, especialmente en el caso de las 2 mujeres asesinadas en el camión de comida. Otro hombre de color, Terry Wayne Smith, coincidía con la descripción y estaría cerca del lugar de las muertes. Smith tenía una larga historia de violencia y delitos y, según su informe presentado por el oficial de policía Rusty Stewart, había sido liberado 2 días antes del ataque del camión de comida y vuelto a detener después de la aprehensión de Udo. Otro dato de interés es que en 2017 pruebas científicas finalmente lograron confirmar la vinculación de Mark con el ataque de violación a Darling en 1985. Por este caso nunca pudo ser juzgado, ya que el estatuto de limitación para casos de violación es de 5 años. De cualquier manera, algunos medios reseñaron que Darling llegó a cobrar los $100.000 de recompensa ofrecidos a cambio de información sobre el asesino de Baseland. Y para no dejarlos con la curiosidad, los otros asesinos que operaban en paralelo con el Baseland Killer eran Del Hausner y Samuel Disney. Ambos residentes de Mesa cometieron la gran mayoría de delitos disparando desde su auto en movimiento, por una motivación deportiva, pero además eran pirómanos y asesinos a sueldo. Entre mayo del 2005 y agosto del 2006 mataron a 8 personas, al menos en 29 tiroteos, presuntamente bajo los efectos de la metanfetamina. Muchas personas y mascotas resultaron heridas y además generaron muchos incendios. Este dúo también fue apresado por las autoridades y llevados a juicio. Como resultado, Del Hausner se encuentra en el Corredor de la Muerte con 6 condenas a la pena capital sin posibilidad de libertad condicional. Y Samuel Disney
cumple prisión de por vida al haber atestiguado contra Hausner. Bueno, esto ha sido todo por hoy y antes de irte te pido que me dejes un me gusta y si este contenido te gustó y es de tu interés, suscríbete si todavía no lo hiciste.